Buenos días, en este vídeo vamos a resolver los diferentes ejercicios que se pusieron en la última prueba de límites y de continuidad de bachillerato. Empezamos con el ejercicio 1C, que nos pedía calcular el límite cuando la x tiende a 1 de 1 partido de 1 menos x menos 3 partido de 1 menos x al cuadrado. Nos encontramos con una indeterminación del tipo infinito menos infinito, porque esta fracción tiene un número entre 0 y aquí tenemos otro número entre 0 cuando la x tiende a 1, es decir, tendríamos algo del estilo de infinito menos infinito, y lo que vamos a hacer es operar las fracciones para intentar llegar a otro tipo de indeterminación que sea más sencillo de resolver. Empezamos factorizando la segunda fracción y nos queda el límite cuando la x tiende a 1 de 1 partido de 1 menos x menos 3 partido de, es una identidad notable, 1 más x por 1 menos x. Una vez que tenemos las dos fracciones, hacemos denominador común. El denominador que nos falta es 1 más x en esta fracción de aquí. Entonces esto es el límite cuando la x tiende a 1 de todo ello partido por 1 menos x por 1 más x, nos queda multiplicar el 1 más x por 1, es decir, 1 más x menos 3, que viene de este menos 3 de aquí. Bueno, no tenemos paréntesis ahora, así que simplemente seguimos resolviendo y nos queda el límite cuando la x tiende a 1 de menos 2, bueno, los exactos x menos 2, y lo dejamos ya en orden de mayor a menor grado, partido de 1 menos x por 1 más x. Vale, si la x tiende a 1, vemos que esto nos tiende a un número, para ser exactos, el número al que tiende es a menos 1 partido por 0, porque este factor de aquí nos queda 0, este factor es el que queda 0. Entonces tenemos que operar límites laterales. Vamos a empezar sacando el límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda, ¿de acuerdo? En este caso tendríamos x menos 2 partido de 1 menos x por 1 más x. Exactamente lo mismo que teníamos antes. Como estoy teniendo a 1 por la izquierda, tengo un valor menor que el 1. Por ejemplo, el 0,9. Arriba siempre nos va a quedar negativo. Como tenemos un número entre 0, esto nos va a quedar infinito. Comprobamos los signos. Arriba es negativo, porque 0,9 menos 2 es negativo. Y abajo, este factor de aquí siempre es positivo, porque 1 más un número positivo es positivo. Lo que nos interesa es este factor de aquí. Y 1 menos 0,9 me queda positivo. Positivo multiplicado por positivo, positivo. Negativo entre positivo, menos infinito, que es la solución al primer límite que nos preguntaban. Si a continuación calculo el límite cuando la x tiende a 1 por el lado positivo de x menos 2 partido de 1 menos x por 1 más x, nos volvemos a encontrar ante la misma situación de un número entre 0. Entonces sabemos que nos va a quedar infinito, porque es un número entre 0. Queremos comprobar los signos. Arriba, una vez más, negativo, porque aunque me acerque por el lado derecho, con el 1 con 1, al restarle 2, que es un número muy grande, me queda negativo. Abajo, en el denominador, este me sigue quedando positivo, y este de aquí ahora me va a quedar negativo, porque si al 1 le resto 1 con 1, me queda menos 0 con 1. Negativo por positivo, negativo. Negativo entre negativo, positivo, siendo este el resultado del límite lateral derecho, más infinito. Vamos a resolver ahora el ejercicio 1D, donde nos pedían que calculásemos el límite cuando la x tiende a más infinito de 1 menos 1 partido de x al cuadrado, todo ello elevado a x. Se puede resolver de diferentes formas, es un límite del tipo número e, porque tenemos que esto nos queda 1 elevado a más infinito, específicamente más en este caso. Vamos a resolverlo utilizando la fórmula. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando x tiende a más infinito. Se podría resolver igualmente sin la fórmula, obteniendo aquí el 1 más, es sencillo, pues simplemente es pasar un negativo aquí.
pero bueno, para que lo tengamos de las dos formas, empiezo con la fórmula. El exponente que daría abajo sería x por, y luego la base menos 1. 1 menos 1 partido de x cuadrado menos 1. Si os fijáis, esto nos queda el límite cuando x tiende a más infinito de 1 menos 1, pues es 0. Entonces es menos x partido por x al cuadrado. Nos quedaría el límite cuando x tiende a más infinito de menos 1 partido por x, que es igual a 0. Como el resultado es e elevado a esto, es e elevado a 0, es decir, 1. Si lo quisiésemos hacer sin la fórmula, lo podríamos resolver como el límite cuando la x tiende a más infinito de 1 más 1 partido menos x al cuadrado. Y arriba, como tengo una x, lo que hago es multiplicar y dividir por x y multiplicar y dividir por menos 1. Tengo ya menos x al cuadrado y tengo ya menos x al cuadrado. Entonces esto me queda igual a e elevado al límite cuando x tiende a más infinito de, y esto es importante, me queda menos 1 partido por x. Esto es lo mismo que elevado a 0 y nos queda 1. El siguiente que vamos a resolver es el ejercicio 1j, donde nos pedían el límite cuando x tiende a menos infinito de 3x más 2 partido de 3x menos 1 elevado a x. Como en el anterior ya lo hemos hecho de las dos formas y la fórmula es simplemente aplicarle y ya está, voy a resolverlo intentando obtener aquí la situación de 1 más 1 partido de algo elevado a ese mismo algo. Entonces, esto es lo mismo que el límite cuando la x tiende a menos infinito de 3x menos 1, obtengo el denominador, más 1, porque si he restado 1 tengo que sumar 1, más 2, partido de 3x menos 1. Todo ello elevado a x. Esto me queda el límite cuando la x tiende a menos infinito. 3x menos 1 entre 3x menos 1 es 1, más 3 partido de 3x menos 1, todo ello elevado a x. Este menos 1 se puede despreciar, puedo comparar con el infinito, no importa, y entonces nos queda el límite, he puesto aquí menos 1 y era menos infinito. El límite cuando la x tiende a menos infinito de 1 más 1 partido de 3x partido de 3 elevado a x. Como el 3 con el 3 se simplifican, ya tengo lo mismo exactamente igual en la parte de abajo que en la parte de arriba. No hay que hacer ninguna compensación, hay que multiplicar y dividir por nada, entonces esto es directamente el número e. Voy a empezar ahora en esta misma hoja el ñ, que no creo que nos entre aquí porque es algo más largo. Nos pedían el límite cuando la x tiende a más infinito de la raíz de 2x más 1 menos 2x menos 1, también dentro de una raíz, entre la raíz de x más 1 menos la raíz de x menos 1. Voy a intentar hacerlo un poquito más grande porque si no, no se va a ver nada bien. Entonces, tengo una indeterminación de tipo esta de aquí arriba me tiene infinito, menos infinito, aquí abajo tengo otro infinito, menos infinito. Vale, no sabemos lo que va a quedar arriba, no sabemos lo que va a quedar abajo, pero sabemos que podemos racionalizar. Por cierto, añado antes que no había añadido que es indeterminación de 1 elevado a más infinito, que no lo había puesto. Vale, vamos a intentar racionalizar arriba y abajo al mismo tiempo. A ver, porque esto nos va a quedar una fracción bastante grande. Límite cuando x tiende a más infinito. Esta la copio como está. Raíz de 2x más 1 menos la raíz de 2x menos 1 partido la raíz de x más 1 menos la raíz de x menos 1. Como me quiero quitar estas raíces con restas en los dos sitios, lo que voy a hacer es multiplicar. Esto no es multiplicar, esto es un igual. Vamos a quitarlo. Es multiplicar numerador y denominador por esta misma raíz con un más. Es decir,
raíz de 2x más 1 más la raíz de 2x menos 1. He cambiado este signo menos por un signo más. Y como es multiplicar y dividir, pues abajo en el denominador exactamente lo mismo, para que fuese como si multiplicásemos por 1, como si estuviésemos racionalizando. Y también voy a multiplicar y dividir por esta misma raíz, pero ahora cambiando el signo menos por un signo más. Entonces nos queda la raíz de x más 1 más la raíz de x menos 1 dividido arriba y abajo x más 1 más la raíz de x menos 1. He cambiado este signo menos por el signo más. Vale, ahora tengo que operar todo esto. Entonces lo que voy a hacer es elegir. Como son todas multiplicaciones, voy a elegir qué opero con quién, de forma que se me quede lo más sencillo posible. Entonces esto es el límite cuando x tiende a más infinito, y lo primero que voy a operar es esta raíz de aquí con esta raíz de aquí, y lo pongo en la primera fracción. Tengo una suma por diferencia, es una diferencia de cuadrados, entonces me queda 2x más 1 menos 2x menos 1. Ahora lo que voy a operar es esta raíz de aquí abajo. Esto ha sido lo primero, que lo tenemos aquí. Lo segundo es esta raíz de aquí abajo con esta raíz de aquí abajo, para poder volver a aplicar suma por diferencia de cuadrados. Me va a quedar x más 1 menos x menos 1. Y lo que nos queda lo dejo como una fracción aparte. Tengo la raíz de x más 1 más la raíz de x menos 1. En el numerador y en el denominador la raíz de 2x más 1 más la raíz de 2x menos 1. Vale, entonces fijémonos en lo que tenemos. Aquí 2x menos 2x se restan, se reducen. Más 1 menos menos 1 vuelve a ser más 1. Es decir, tengo un 2. Límite cuando x tiende a más infinito. En la primera fracción, arriba tengo un 2. Y abajo tengo x menos x, se reduce. 1 menos menos 1 es como 1 más 1, tengo otro 2. Se simplifican, de esa fracción no me queda absolutamente nada. Es decir, que lo único que me queda es x más 1 más la raíz de x menos 1. Y abajo me queda la raíz de 2x más 1 más la raíz de 2x menos 1. Fijaos, ahora mismo lo que tengo es un infinito entre infinito, porque tanto la raíz de x como las raíces de x de abajo son infinitos entre infinitos. En todos los casos tengo grado 1 medio, porque x está elevado a 1 medio, x está elevado a 1 medio, x está elevado a 1 medio, x está elevado a 1 medio. Entonces, directamente los más unos y los menos unos los puedo despreciar, no tienen importancia respecto al infinito, y entonces lo que estoy calculando aquí es el límite cuando la x tiende a más infinito de 2 veces la raíz de x partido de 2 veces la raíz de 2x. El 2 con el 2 se simplifica, raíz de x con raíz de x se simplifica, y el resultado es 1 partido de la raíz de 2, que si lo racionalizamos nos queda raíz de 2 partido por 2. En este caso, entre las soluciones que os puse en el test no aparecía esta, aparecía únicamente la solución de raíz de 2, y por ello esta pregunta del test no la estoy teniendo en cuenta. Me lo había comentado una de vuestras compañeras ya hoy, pero bueno, como ya había muchas entregadas, no he hecho esa modificación. Vale, vamos a resolver ahora el ejercicio 1O. En el ejercicio 1O nos pedían que calculásemos el límite cuando la x tiende a 1 del valor absoluto de x menos 1 partido de x al cuadrado menos 1. Lo primero que tenemos que hacer para calcular este límite es dividir la función. Si a esto le llamamos f de x, mi función f de x es igual a... ¿Cuándo la dividimos? Pues cuando el valor absoluto cambia de signo. Es decir, miro cuando el x menos 1 es mayor que 0, es decir, cuando la x es mayor que 1. Me sirve con mayor o con mayor igual.
y si x es menor que 1. Si x es mayor o igual que 1, el valor absoluto es mayor que 0, nada cambia. Simplemente quitamos el valor absoluto. Pero si la x es más pequeña que 1, hay que ponerle un menos delante del valor absoluto, porque el valor absoluto nos lo va a cambiar de signo. Es decir, es exactamente lo mismo, pero hemos puesto aquí un signo menos. Si simplificamos, la función que obtenemos es la siguiente. Entonces, la función que tendremos al final es f de x. Tengamos en cuenta que esto es una identidad notable, nos va a quedar menos 1 partido de x más 1 o 1 partido de x más 1. Si la x es menor que 1 o si la x es mayor o igual que 1. Una vez que tenemos esto, podemos darnos cuenta que para calcular este límite lo que nos piden son los límites laterales. Entonces, el límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda, por el lado negativo, estaríamos en este caso de aquí, menos 1 partido de x más 1, es decir, menos 1 medio. Y el límite cuando la x tiende a 1 por el lado positivo sería 1 partido de x más 1, que es igual a 1 medio. Como los límites son diferentes, el límite general no existe. Es decir, no existe el límite cuando la x tiende a 1 de esta función f de x, porque los límites son distintos. No obstante, en el test, como te preguntaban por los límites laterales, los resultados que se buscaban eran estos dos, los de los dos límites laterales. Y un último comentario sobre este ejercicio. Aunque el valor absoluto nos permita definir el igual donde queramos, si luego intentamos resolver esta función, tenemos que saber que en el igual a 1 no está definida. Es decir, cuando hago este paso de aquí, en realidad no debería poner el mayor igual, porque aquí en el igual se ve que no está definida porque tengo un denominador 0, y aquí tengo que especificar que en el 1 no está definida porque era donde antes se me anulaba el denominador. No estaría ni en este caso ni en este caso. F de 1 no es un medio. No lo es porque no está definida la función ahí, porque nos queda algo dividido entre 0. Vale, en el ejercicio 2 nos pedían que calculásemos el límite cuando la x tiende a 1 de x a la m menos 1, cuidado se debe regular la m, entre x a la n menos 1. Os daba yo como pista que lo que tenéis que hacer era utilizar Ruffini, porque si os fijáis, en este caso de aquí lo que nos sucede es que tengo una situación de 0 partido por 0. Más adelante, cuando veamos cómo resolver ejercicios por L'Hopital, veremos que derivando la m va a bajar abajo multiplicando, la n va a bajar abajo multiplicando y queda directamente m partido por n. No obstante, esto también se puede resolver por Ruffini, porque si os fijáis, si yo hago aquí Ruffini, esto lo que tengo es el coeficiente de x a la m, que es un 1, después tengo un montón de ceros y por último el coeficiente independiente. Si yo hago Ruffini entre 1, porque es lo que quiero simplificar, me va a quedar un 1, 1 por 1, 1, todos estos van a ser unos, hasta que al final el resto me quede 0. Es decir, que en los dos casos esto me va a quedar x menos 1 por x elevado, si antes tenía elevado a m, ahora es elevado a m menos 1, más x elevado a m menos 2, más puntos suspensivos, más 1, que es este de aquí. El denominador me quedaría x menos 1 por x elevado a n, estas son n's de Navarra abajo, menos 1, más x elevado a n menos 2, más 1. Si yo simplifico x menos 1 y x menos 1, ya no tengo determinación, porque cada uno de estos términos vale 1. Mi única duda es, ¿cuántos términos hay aquí? Pues como estoy contando desde el 0, porque este es como si fuese x a la 0, hasta el m menos 1, en total tengo m términos diferentes. Es decir, estoy sumando m veces 1. Si sumo m veces 1, el resultado es m. En el denominador exactamente lo mismo, pero con n. Si yo cuento todos estos términos, ¿de acuerdo?, acabaría con n términos. Si queréis contarlo bien, si os fijáis, esto es desde x elevado a n menos 1, más x elevado a n menos 2, más 1 por x elevado a n
menos n, porque es x elevado a 0. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la n términos. Cada uno vale 1, en total suman n. Vale, ahora, y para aprovechar este trozo de hoja, lo que voy a resolver es el ejercicio 7. Después resolveré el ejercicio 4 en todos sus apartados. Empiezo resolviendo el ejercicio 7, porque así puedo aprovechar este trozo de aquí, y lo que nos piden es demostrar que la ecuación x elevado a 2019 más x más 1 igual a 0 tiene al menos una solución real. Además, este es 19, tiene que ser impar. Además, yo os pedí que por favor dieseis un intervalo de longitud 1 en el cual estuviese esa solución real. Como es el teorema de Bolzano, lo que queremos ver es que esta función, a la que podemos llamar f de x elevado a la 2019 más x más 1, cambie de signo en algún intervalo, como hemos dicho, de longitud 1. ¿Por qué? Pues porque es continua. Yo sé que es continua por ser polinómica. ¿Qué intervalo de longitud 1 vamos a coger? Pues el más sencillo. En el intervalo menos 1, 0, tiene longitud 1, porque solo hay una distancia, debe ser intervalo cerrado, las condiciones del teorema de Bolzano son con intervalo cerrado, y podemos comprobar que f de menos 1 es igual a menos 1 elevado a 2019, es decir, menos 1, más menos 1, llevamos menos 2, más 1, es decir, menos 1, menor que 0. Y f de 0 es igual a 0 elevado a 2019 más 0 más 1, es decir, 1 mayor que 0. Cambia de signo, es continua, pues por Bolzano tenemos una solución en el intervalo menos 1, 0. Empezamos a corregir ahora el ejercicio 4 y empezamos por el primer apartado, es decir, por el 4a. Nos piden estudiar la continuidad de una función y clasificar sus puntos de discontinuidad. La función que nos dan es f de x, que es igual a, y es x cuadrado menos 4 partido de x menos 2 o menos 4, depende de donde estemos. En este caso es si la x es distinta de 2 y en este caso es si la x es igual a 2. Entonces, lo primero veamos qué puntos pueden ser problemáticos. El 2 puede serlo por la definición y además el 2 puede serlo porque aquí nos sale dividido entre x menos 2, es decir, es justo cuando el 2 se hace 0. ¿Qué es lo que sucede? Que si la x es distinta de 2, en este caso puedo simplificar. Entonces la función que tengo, f de x, es igual a x más 2 partido de 1, es decir, podremos decir directamente sin partirlo por nada, podemos quitar esta línea de fracción, si la x es distinta de 2, y menos 4 si x es igual a 2. Si os acordáis, por el ejercicio que teníamos antes, donde también hemos simplificado, solamente puedo simplificar porque estoy en casos distintos de 2. Ya estoy fuera de los casos en los que se me anula el denominador. Entonces, vamos a calcular los límites laterales en este caso. Como me acerque por el lado que me acerque, los límites laterales son el mismo, puedo calcular directamente el límite cuando la x tiende a 2 de la función f de x. Es el límite cuando la x tiende a 2 de x más 2, que es igual a 4. Ya sea por la izquierda o por la derecha, porque la función es la misma. Pero esto es distinto de f de 2, que es igual a menos 4. Es decir, tengo una discontinuidad evitable en x igual a 2. Si quisiese ver qué es lo que hace la función, esta función que tenemos aquí es la función x más 2 en todos los valores excepto en x igual a 2. Entonces, en x igual a 2, que debería salirme el 4, no está definida esta parte de aquí arriba. En los demás sitios sí está definida. Entonces, más o menos esta función sería una línea recta
que haría así. ¿Y qué pasa en x igual a 2? Que justo en x igual a 2 la función está definida aquí abajo. Esta función es evitable, no es de salto, porque los límites laterales son iguales. Es evitable, simplemente modificando este punto evitaríamos la dinámica. Pasamos a hacer ahora el ejercicio 4b, donde nos piden estudiar la continuidad de la función f de x, que es igual a menos un medio si la x es más pequeña o igual que menos 2, 1 partido por x si menos 2 es menor que x, que es menor que 2, y x al cuadrado menos 3 elevado a 1 partido de x al cuadrado más x menos 6 si x es mayor o igual que 2. Entonces, lo primero es analizar en qué puntos podemos tener problemas en esta función. En esta función podemos tener problemas en varios puntos, ¿de acuerdo? Porque tenemos diferentes denominadores que se nos pueden hacer 0 y diferentes puntos de cambio de función, puntos críticos, puntos límites de cada función. Entonces, los límites que tenemos que estudiar son en x igual a menos 2, que miraremos por la izquierda y por la derecha. Tenemos que estudiar en x igual a 0, porque se me anula este denominador y estoy dentro de mi rango, y después en los dos sitios en los que se me anule esta función. Como yo sé que 1 partido de x cuadrado más x menos 6 es lo mismo que 1 partido de, y esto se puede operar y nos queda x más 3 por x menos 2, que es la operación que nos quedaría en esta parte de aquí. Tenemos que estudiar en x igual a 2. ¿Por qué no es necesario estudiar en x igual a menos 3? Porque estoy fuera de mi rango. Ya me he salido de mi rango, no me va a generar ningún problema justo aquí. Perdón, este es un 6. No me va a generar ningún problema aquí. Así que estos son los 3 puntos a estudiar. En la hoja nos pedían que estudiásemos simplemente estos 2 puntos, perdón, este y este, pero el ejercicio en general, vamos, en el test nos pedían estos 2 puntos, pero el ejercicio en general también nos piden en x igual a 0. Vamos a ir por partes entonces. Empezamos estudiando el caso de x igual a menos 2. Si yo miro en x igual a menos 2, tengo que calcular el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Cuando x tiende a menos 2 por el lado negativo, estoy aquí, de menos un medio, pues es menos un medio. Si calculo el límite cuando la x tiende a menos 2 por el lado positivo de 1 partido por x, es 1 partido por menos 2, es decir, menos un medio. Y además, f de menos 2 estaría aquí arriba, también me queda menos un medio. Como todo es igual, es igual, f de x es continua en x igual a menos 2. No habría ningún problema aquí. Pasamos a estudiar ahora en x igual a 0. Lo pongo así con un folio encima para que no perdamos de vista cuál es nuestra función. En x igual a 0 estoy en el punto de 1 partido por x. Entonces lo que me están preguntando es que calcule el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de 1 partido por x. En este caso siempre es 1 partido por x, como acabo de decir por vos. Tengo el caso de un número partido por 0. En este caso 1 partido por 0. Eso significa que el resultado siempre va a ser infinito y que lo único que tengo que mirar es el signo. En este caso es sencillo porque arriba es positivo siempre y abajo, pues si al 0 me acerco por la izquierda me estoy acercando por los negativos, así que menos. Más entre menos, menos. Si al 0 me acerco por la derecha me estoy acercando por los positivos, más entre más, más. Es decir, tenemos una discontinuidad de salto infinito x igual a 0. No te la he pedido en el test, no estaba pedida en el test, pero el ejercicio que nos pide estudiar toda la continuidad, también debemos de estudiar este caso. Es importante también estudiar este caso.
Y por último nos queda por estudiar la última situación, que es nx igual a 2. Esta es la última que tenemos que estudiar. Vale, vamos a ella. Nx igual a 2. Estoy en la función de la izquierda, en la función del medio, perdón, y en la función de abajo, según me acerco por la izquierda o por la derecha. Entonces, el límite cuando la x tiende a 2 por el lado negativo consiste en acercarme justo y exactamente por la función que aquí tengo en el centro, porque es hasta x menor que 2. Es decir, estoy hablando de 1 partido por x, que me queda un medio. Este caso es el sencillo. Vamos a estudiar ahora el otro caso, que es el límite cuando la x tiende a 2 por el lado positivo de x al cuadrado menos 3 elevado a 1 partido de x al cuadrado más x menos 6. Lo pongo un poquito más arriba para que se pueda ver más claro. Si os fijáis, si la x vale 2, aquí tengo 2 al cuadrado 4 menos 3, 1. Y arriba tengo 1 partido por 0, es decir, infinito. Si me estoy haciendo algo del estilo 1 elevado a más infinito, va a ser un límite del número e. Por ello voy a aplicar la lógica que conocemos del número e y lo que vamos a trabajar es el límite bajando el exponente, trabajando con logaritmos. Si yo aquí aplico un logaritmo, lo que vamos a obtener es el límite cuando la x tiende a 2 por el lado positivo de, sería el logaritmo de todo esto, pasa esto multiplicando 1 partido de x al cuadrado más x menos 6 por el logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 3. Dijimos que por la equivalencia esto nos queda al límite cuando la x tiende a 2 por el lado positivo de 1 partido de x al cuadrado más x menos 6 por x al cuadrado menos 3 menos 1. Si os fijáis, lo que he hecho es aplicar la fórmula, el exponente por la base menos 1. Nos queda el límite cuando la x tiende a 2 por el lado positivo de x al cuadrado menos 4 partido x al cuadrado más x menos 6. Y estos son dos polinomios, x al cuadrado menos 4 y x al cuadrado más x menos 6, que se pueden factorizar. Y tengo el límite cuando la x tiende a 2 por el lado positivo de x más 2 por x menos 2 partido de, lo habíamos factorizado antes como x más 3 por x menos 2, que se puede simplificar. ¿Cómo se puede simplificar? Me queda 2 más 2, que serían 4, 2 más 3, que serían 5, 4 quintos. Como estoy trabajando con el número e, que sería la fórmula, esto me queda e elevado a 4 quintos. Claramente es distinto de un medio, entonces el salto es finito. Finito en x igual a 2. Y esta sí que la preguntaban. Para acabar voy a resolver el ejercicio 4c, donde nos pedían estudiar la continuidad de f de x y nos la daban separada en dos funciones, x menos pi valor absoluto partido de x menos pi si la x es distinto de pi, o 0 si la x es igual a pi. Entonces, lo que vamos a hacer es separar esta función en dos casos, los que son menores que pi y los que son mayores que pi. ¿Por qué? Porque es en el punto en el que el valor absoluto supera el 0. Mayor o igual, pero bueno, en el justo exactamente igual a pi la tengo ya definida. Entonces tenemos, y separo en tres casos. Cuando es menor que 0, esto me queda es menor que pi, perdón, esto me queda negativo. Entonces el valor absoluto me lo cambia de signo. Sería menos x menos pi partido de x menos pi si x es menor que pi. 0 si x es igual a pi. Y cuando la x es mayor que pi me queda positivo, así que el valor absoluto no hace nada. Lo puedo quitar tal como está. X es mayor que pi.
Como en ninguno de los casos tengo el denominador 0, puedo simplificar. Entonces, esta función se puede ver, y a partir de ella la continuidad es mucho más directa, como menos 1 si la x es menos que pi, 0 si la x es igual a pi, y 1 si la x es mayor que pi. El límite lateral por la izquierda va a ser menos 1, por la derecha va a ser más 1, va a tener una discontinuidad de salto finito. No obstante, vamos a escribirlo. Límite cuando la x tiende a pi por la izquierda de menos 1 es menos 1, límite cuando la x tiende a pi por la derecha de 1 pues es 1, tenemos discontinuidad de salto finito en x igual a pi. Si esto lo dibujásemos, lo que nos está haciendo esta función es, si aquí está pi, ¿de acuerdo? Y aquí está el más 1, y aquí está el menos 1, si yo dibujase esta función viene por el menos 1, es constante por el menos 1, no llega aquí, en pi está en el 0, y a partir de pi sería constante en el 1. Y esta sería la función. Tengo aquí un salto finito.